¿no? Es que es un proceso de negociación con un grupo específico que se llama FARC. Y las Naciones Unidas ha hecho un papel de facilitador en las dinámicas que se le ha solicitado por parte del gobierno nacional. Entonces, la diferencia es muy grande en hablar que es un proceso de paz a un proceso de negociación con la salida del conflicto con un grupo armado. Entonces, la diferencia está también en ese uso del lenguaje. Y yo creo que cuando hablamos de esa palabra justicia transicional, esa palabra no es nueva. Yo creo que los ejercicios de justicia transicional han sido de mucho atrás. El tema de la constituyente, por ejemplo, el 91, un ejercicio claro de justicia transicional que se hizo en Colombia, como efecto de la movilización del grupo armado, en ese entonces de la guerrilla M-19. El reconocimiento a las víctimas en un contexto de conflicto armado a través de la ley 1448, otro ejercicio más de justicia transicional que se hace en el gobierno. Entonces, todos esos efectos que Colombia busca en su justicia, en su jurisdicción, para mejorar y contribuir a una salida del conflicto, es lo que se conoce como justicia transicional. Y no es la judicialización nomás. Y dentro de esa palabra justicia transicional, pues obviamente está el tema de verdad, justicia, reparación, pero sobre todo las garantías de no repetición. Y lo decía Javier, la verdad. Cuando hablamos de justicia transicional y verdad, muy seguramente tendremos que hablar de memoria histórica. Y el papel de los medios de comunicación en contribuir a la memoria histórica del conflicto, es fundamental. Como lo decía Javier, hemos hecho ejercicios de memoria histórica a través de las organizaciones. Pero mi pregunta es, ¿debemos dejar el periodismo únicamente para visibilizar actos simbólicos de las víctimas? Para decir que estamos contribuyendo a visibilizar la memoria histórica. Yo no creo. El periodismo tiene que ir más allá. Y era parte de lo que hablábamos en la mañana. Lo minucioso, lo riguroso, la investigación periodística. Si hacemos un buen trabajo periodístico, con unas buenas variables de investigación, ese periodismo es una gran contribución a la verdad del conflicto. Y por efecto, puede llegar a contribuir a judicializar responsables en el marco de una comisión de la verdad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el ejercicio del periodista es tan importante cuando se trata de hablar de justicia transicional? Yo quiero sacar la pregunta para la mesa un poco a los colegas, y es, como le decía Javier, ¿cómo desde la comunicación se permite acceder a la participación de las víctimas? ¿Quién quiere responder? Muy breve, rápido. El tiempo se nos agota. Mi saludo respetuoso también para ustedes. Yo quiero contarles que no soy periodista egresado de la universidad. Yo tengo formación en sociología, en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Para responderla, me gustaría, yo tengo aquí solamente 3 frases que si me ayudan, compañero, porque, a ver, nosotros cuando practicamos el periodismo hablamos siempre de la verdad. Yo tengo el periódico Zona Franca y su lema es testimonio de respeto a la verdad. Y la verdad es de alguna manera un subjetivismo, porque cada quien tiene una forma de concebir qué es la verdad. Nosotros, los defensores de derechos humanos, hablamos de la verdad o del derecho a la verdad como pilar fundamental de la democracia. Porque si en efecto trabajamos el periodismo como una disciplina garantista de la convivencia ciudadana, tenemos que pensar en la democracia, pero no en la democracia como un modelo que solamente sirve para elegir a unos
para que hagan todo lo que les conviene a ellos y a su casta y se olvide de los otros. No, nosotros hablamos del derecho a la democracia como el pilar fundamental para la existencia real del bien común. Y trabajamos en materia de derechos humanos como esos atributos que reconocen en la práctica la garantía de dignidad de la persona. Es decir, armando un poco ese rompecabezas, nos encontramos entonces que el periodismo debe en ocasiones sacrificarse, si se quiere, al menos en nuestro medio. ¿Para qué? Para auscultar realidades y encontrar verdades. Nosotros, quienes, esos 280 periodistas de los que hablaba Andrés, al menos una cosa que hemos aprendido y que nos repercute permanentemente en nuestra cabeza cuando hacemos el ejercicio periodístico, es el tratamiento responsable de la información. Y no podemos hablar de tratamiento responsable de la información si no tenemos la capacidad de hacer la valoración de cuál es el contexto y cuál es el objetivo de esa información. Aquí han dicho cosas muy inteligentes. Por ejemplo, cuando preguntaba a Andrés, ¿qué es el sol? Y respondía, la respuesta muy simple, ¿cierto? Un astro. ¿O qué es qué es la piedra? Y entonces, yo le decía acá entre nosotros a Ricardo, piedra es la que me da cuando escucho definitivamente unas informaciones completamente descontextualizadas. O piedra es la que me da cuando los colegas se dejan cooptar por un salario adicional, como ocurre en Pasto. ¿Por qué? Porque en Pasto, si quiere trabajar con el sector oficial, basta que usted tenga un programa de radio o de televisión. Y entonces se le abren las puertas de los medios oficiales y se convierte en jefe de prensa de acá, de allá. Y a quienes tienen compromiso ético, quienes no renuncian a la capacidad de crítica, ojo, que tener capacidad de crítica no es tener capacidad de destrucción, ni de utilización de un lenguaje agresivo, ni de esa capacidad de querer transformar todo en un momento solamente desde la opción discursiva. No. Capacidad de crítica es tener la capacidad de armarse de los elementos que componen el hecho, el suceso, la circunstancia. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo de servir con esa información a la comunidad. Yo he aprendido, sobre todo en escenarios como este, en el que aprendo tantas cosas cuando a los estudiantes de comunicación social o de periodismo se les permite compartir sus pensamientos, sus vivencias. He aprendido que el periodismo, la comunicación social son sobre todo una profesión o profesiones que buscan ponerse al servicio de los demás y no una profesión para servirse de los demás. Yo vengo haciendo una experiencia
Y es una experiencia en municipios en donde estamos haciendo unos periódicos, pero con gente de la misma zona, de la misma región, en donde se forman grupos de personas de diferentes edades y de diferentes condiciones, de diferente sexo y de diferente opción política, y con ellos se hace un proceso de capacitación un poco en técnicas de redacción, en técnicas de lectoescritura inclusive. ¿Para qué? Para con ellos hacer el ejercicio de que sean los encargados de preparar los materiales que luego se editan y con eso se hacen publicaciones. Hoy tenemos ya un periódico en Guaitarilla que se llama Alianza Informativa. Han salido han salido 2 ediciones, estamos en preparación de la tercera. Estamos haciendo el periódico de Zapuyes, estamos haciendo un periódico de Taminango y de Policarpa. Bueno, ¿allí qué hacemos? Allí trabajamos un poco lo que son los derechos de las víctimas. Y trabajamos con el deseo de compartir un poco esa concepción de lo que se llama la postura ética, la postura comprometida con los menos favorecidos, con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la verdad, de la justicia, de la transparencia y con la protección de las víctimas. Claro está que como yo formo parte de una corporación de derechos humanos que se llama la Corporación Dignidad, cuyo lema es de la mano de los excluidos, también aprovechamos ese tipo de tareas para hacer acompañamiento desde el punto de vista jurídico a las víctimas, acompañamiento también en algunos problemas de tipo humanitario y acompañamiento sobre todo en el campo de la salud, porque ese es uno de los problemas más graves que se presentan al menos en nuestras regiones. Aquí hay una cantidad de víctimas de minas antipersona y esas víctimas antipersona, de las minas antipersona, que han sufrido graves lesiones en su cara, en sus maxilares. Hemos hecho convenios para que sean atendidas y estos profesionales que las atienden posteriormente hagan el cobro correspondiente al Fondo de Solidaridad y Garantías. Es decir, por lo menos es una ayuda que se le puede brindar en la práctica a la gente. Bueno, y finalmente, yo quiero decir, respondiendo la pregunta en curso, que tratamos de usar un lenguaje incluyente y humanizante. ¿Para qué? Para ganar un poco lo que se ha venido ganando, y es poder recoger el testimonio directo de las víctimas, que es lo que más nos ayuda a estimular que otras víctimas también puedan contar en términos de confianza por el tratamiento de seriedad que se le ha dado a esas mismas circunstancias difíciles que vivió, pero sin olvidar que son sujetos de derechos y que tienen también la esperanza de recobrar su dignidad.